Hay quienes pasan toda su vida esperando que alguien más les dé permiso para ser libres. Esperan que sus jefes les permitan vivir mejor, que sus parejas les autoricen soñar, que sus familias aprueben sus decisiones. Viven encadenados a la validación ajena, creyendo que la libertad es algo que se otorga, que se negocia, que se ruega. Pero yo, Maquiavel, les digo la verdad más cruda que jamás escucharán. La libertad no se mendiga, se conquista. Y quien no tiene el coraje de arrebatarla con sus propias manos está destinado a vivir como esclavo hasta su último aliento. Si estas palabras te sacuden, si algo dentro de ti se rebela contra tu propia sumisión, deja tu like ahora y suscríbete, porque lo que viene no es para los débiles que prefieren la comodidad de las cadenas. La libertad es una guerra que se libra en soledad, sin testigos, sin aplausos, donde cada paso hacia adelante significa cortar los hilos invisibles que otros tejieron alrededor de tu voluntad. Quien depende de otros para existir nunca conocerá el sabor de lo que significa ser verdaderamente libre. La dependencia es la prisión más sofisticada que existe porque no necesita rejas ni guardias. Sus muros están construidos con miedos, con necesidades emocionales, con la cobardía disfrazada de prudencia. Te convences de que necesitas ese trabajo que odias, esa relación que te destruye, esa aprobación que nunca llega. Y así, día tras día, construyes tu propia celda con ladrillos de excusas y justificaciones. La mayoría de las personas no son esclavizadas por otros. Se esclavizan a sí mismas y luego culpan al mundo por su cautiverio. La verdadera tiranía no viene de fuera, viene de dentro. Es esa voz que te dice que no puedes sobrevivir sin ese salario, sin esa persona, sin ese reconocimiento. Es el terror paralizante a enfrentar la incertidumbre, a quedarte solo con tus propios recursos. Porque la libertad exige algo que pocos están dispuestos a dar, la disposición absoluta a perderlo todo. Quien no está preparado para caminar solo por el desierto, para dormir en la intemperie de su propia existencia, no merece llamarse libre. Observa a tu alrededor y verás millones de personas que han vendido su alma por migajas de seguridad. Aceptan humillaciones a cambio de un cheque. Toleran desprecios a cambio de compañía, sacrifican sus sueños a cambio de aprobación. Y lo peor no es que lo hagan, lo peor es que se convencen de que no tienen otra opción. Se vuelven adictos a sus propias cadenas, encontrando confort en la familiaridad de su miseria. La dependencia es la droga más peligrosa, porque cuanto más la consumes, menos capaz eres de vivir sin ella. Hay una diferencia abismal entre necesitar a alguien y elegir estar con alguien. El primero es un esclavo, el segundo es un hombre libre. El que necesita está a merced, el que elige está en control. Pero para llegar a ese punto, primero debes enfrentar el terror de descubrir que puedes sobrevivir solo, que eres suficiente, que no necesitas la validación, la compañía ni el apoyo de nadie para existir plenamente. Este descubrimiento es tan aterrador que la mayoría prefiere vivir toda su vida evitándolo. La libertad comienza el día que te miras al espejo y aceptas que eres el único responsable de tu destino. No tus padres, no tu pareja, no tu jefe, no el gobierno, no la sociedad. Tú, solo tú. Y ese peso es tan grande que aplasta a los débiles. Por eso la mayoría prefiere la comodidad de culpar a otros, de sentirse víctimas, de esperar que alguien más resuelva sus problemas. Porque aceptar esa responsabilidad total significa aceptar que si tu vida es miserable, es porque tú lo has permitido. Y esa verdad es demasiado dolorosa para quienes se han acostumbrado a vivir de rodillas. Si sientes que estas palabras te atraviesan como una espada, si reconoces en ellas tu propia cobardía, entonces hay esperanza para ti.
Suscríbete y deja tu like porque todavía tienes la chispa de la rebeldía necesaria para liberarte. Pero si te ofendes, si buscas excusas para justificar tu dependencia, entonces ya estás perdido y estas palabras no son para ti. La libertad es para quienes tienen el coraje de mirar la verdad sin parpadear, sin buscar consuelo en mentiras reconfortantes. Y la verdad es esta: mientras sigas esperando que alguien te dé permiso para vivir, seguirás siendo un esclavo vestido con ropas de hombre libre. La dependencia emocional es el tipo más sutil de esclavitud porque se disfraza de amor, de lealtad, de responsabilidad. Te dicen que sacrificarte por otros es virtud, que anular tus deseos es generosidad, que vivir para complacer es madurez, y tú, ingenuo, lo crees. Te pasas años construyendo tu identidad alrededor de las necesidades ajenas, convirtiéndote en lo que otros esperan que seas, hasta que un día despiertas y descubres que no sabes quién eres sin ellos. Te has vaciado tanto sirviendo a otros que ya no queda nada de ti. Esta es la trampa perfecta. Te hacen creer que tu valor depende de cuánto das, de cuánto te sacrificas, de cuánto te anulas. Y mientras tú te destruyes intentando ser suficiente para otros, ellos te usan y te descartan sin remordimiento. Porque la verdad es que nadie respeta genuinamente a quien se arrastra, a quien mendiga afecto, a quien necesita desesperadamente ser necesitado. El respeto solo se gana desde la fortaleza, desde la independencia, desde la capacidad de decir no sin temblar. Mira a esas personas que no pueden pasar un día sin validación externa. Publican cada momento de su vida esperando likes, comentarios, aprobación. Su existencia depende de la mirada ajena, de que alguien más confirme que tienen valor. Son como adictos buscando su siguiente dosis de validación, dispuestos a prostituir su autenticidad a cambio de unas migajas de atención. Y lo más triste es que nunca es suficiente, porque cuando construyes tu autoestima sobre la opinión de otros, estás construyendo sobre arena movediza. La dependencia económica es otra forma de esclavitud que la gente acepta voluntariamente. Firman contratos que los encadenan a hipotecas de 30 años, a trabajos que odian, a jefes que los humillan. Todo por miedo a la incertidumbre, todo por no tener el coraje de arriesgar, de intentar algo diferente, de confiar en sus propios recursos. Prefieren la seguridad de una prisión conocida que la libertad incierta de lo desconocido. Y así pasan décadas vendiendo su tiempo, su energía, su vida, a cambio de apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero lo que no entienden es que esa seguridad es una ilusión. Pueden despedirte mañana, la empresa puede quebrar, el sistema puede colapsar, y entonces descubrirás que sacrificaste tu libertad por una promesa que nunca fue real. La única seguridad verdadera viene de tu capacidad de crear valor, de resolver problemas, de ser útil sin necesitar que nadie te dé permiso. La única seguridad real es saber que pase lo que pase, tienes las habilidades y el coraje para sobrevivir. Y aquí está el secreto que los poderosos no quieren que sepas. Tu dependencia es su poder. Mientras necesites ese trabajo, te controlan. Mientras necesites esa aprobación, te manipulan. Mientras necesites ese afecto, te explotan. Tu necesidad es su palanca y la usan sin piedad. Por eso la estrategia más revolucionaria que puedes adoptar es volverte innecesitable. Desarrollar tus habilidades hasta que puedas sobrevivir sin ese trabajo. Fortalecer tu carácter hasta que puedas vivir sin esa validación. Construir tu autoestima hasta que puedas existir sin ese afecto. Cuando logras eso, cuando te vuelves verdaderamente independiente, el poder cambia de manos. Ya no te controlan ellos, tú eliges. La libertad económica no significa ser rico, significa no ser esclavo del dinero.
Puedes tener poco y ser libre si tus necesidades son mínimas y tus habilidades son muchas. Puedes tener mucho y ser esclavo si tus gastos te obligan a seguir en ese trabajo que odias. La libertad no está en cuánto tienes, está en cuánto necesitas. Y quien logra necesitar poco y producir mucho, ese es verdaderamente libre. Ese tiene el poder de decir no sin consecuencias, de irse sin miedo, de vivir según sus propios términos. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. Hay un tipo de persona particularmente patética, aquella que se enorgullece de su propia sumisión. Te la encuentras por todas partes, presumiendo de lo mucho que se sacrifica, de lo duro que trabaja para otros, de lo fiel que es a quien lo explota. Confunden lealtad con cobardía, sacrificio con autodestrucción. Se han convencido de que su incapacidad para liberarse es en realidad una virtud. Son como el esclavo que defiende a su amo, que justifica sus cadenas, que ataca a quien le ofrece la llave de su celda. Esta mentalidad de esclavo está tan profundamente arraigada que muchos ni siquiera reconocen sus propias cadenas. Han normalizado tanto la dependencia que cualquier sugerencia de independencia les parece radical, egoísta, irresponsable. Te dirán que pensar en ti mismo es ser narcisista, que buscar tu libertad es ser egoísta, que priorizar tu bienestar es ser inmaduro. Pero lo que realmente están diciendo es: yo soy un cobarde que prefiere sus cadenas y necesito que tú también seas cobarde para no sentirme tan miserable. La sociedad te bombardea constantemente con mensajes diseñados para mantenerte dependiente. Te dicen que necesitas un título universitario para tener valor, que necesitas un trabajo corporativo para tener éxito, que necesitas casarte y tener hijos para estar completo. Construyen toda una narrativa sobre lo que deberías ser, lo que deberías querer, lo que deberías hacer. Y si tienes la audacia de cuestionar ese guión, te señalan como rebelde, como inmaduro, como perdido. Porque un sistema basado en la dependencia necesita que todos permanezcan dependientes para funcionar. Pero aquí está la verdad incómoda. La mayoría de esas necesidades son artificiales. Te las implantaron. Te enseñaron a querer cosas que no necesitas, a valorar logros que no te importan, a perseguir sueños que no son tuyos. Y ahora vives esclavizado persiguiendo metas que alguien más definió para ti. Trabajas en algo que odias para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no te importa. Y llamas a eso vida. Llamas a eso éxito, cuando en realidad es solo una forma más sofisticada de esclavitud. La verdadera libertad comienza cuando tienes el coraje de cuestionar todo. Cuando te preguntas: ¿realmente quiero esto o me dijeron que debería quererlo? ¿Realmente necesito esto o me condicionaron a necesitarlo? ¿Realmente me importa esto o solo temo el juicio si no lo persigo? Estas preguntas son peligrosas porque sus respuestas pueden demoler toda la estructura sobre la cual has construido tu vida. Por eso, la mayoría las evita. Prefieren vivir en la ilusión cómoda que enfrentar la realidad incómoda. Y aquí viene otra verdad brutal. Muchas de las personas en tu vida tienen un interés personal en que permanezcas dependiente. Tus padres quieren que los necesites. Tu pareja quiere que no puedas vivir sin ella. Tu jefe quiere que temas perder tu trabajo. Tus amigos quieren que no los superes. No es que sean malos, es que tu independencia amenaza su posición de poder sobre ti. Tu libertad los incomoda porque les recuerda su propia prisión. Por eso, cuando intentas liberarte, encontrarás resistencia no solo del sistema, sino de las personas más cercanas a ti. Liberarte significa estar dispuesto a decepcionarlos a todos. A tus padres que esperaban que siguieras el camino tradicional. A tu pareja que esperaba que te conformaras. A tu jefe que esperaba que te quedaras sumiso.
a tus amigos que esperaban que no cambiaras, significa estar dispuesto a ser incomprendido, criticado, abandonado. Porque la libertad tiene un precio, y ese precio es la aprobación de quienes prefieren verte encadenado. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces no estás listo para ser libre. Entonces sigue de rodillas y deja de quejarte de tus cadenas. La dependencia intelectual es quizás la más insidiosa de todas, porque no la reconoces como tal. Crees que estás pensando por ti mismo, pero en realidad estás repitiendo ideas que otros plantaron en tu mente. Tus opiniones políticas, tus creencias religiosas, tus valores morales, la mayoría no los elegiste conscientemente, te los heredaron, te los inyectaron a través de tu familia, tu educación, los medios, la sociedad, y ahora los defiendes con pasión, sin darte cuenta de que estás defendiendo las ideas de otros como si fueran tuyas. Mira cómo la gente se divide en tribus ideológicas, repitiendo los mismos argumentos, usando las mismas frases, pensando que son individuos únicos cuando en realidad son copias idénticas. Izquierda, derecha, liberales, conservadores, todos igualmente esclavizados a sus respectivas doctrinas, todos igualmente incapaces de pensar más allá de los límites que les impusieron. Se pelean entre ellos con ferocidad, sin darse cuenta de que todos están bailando al ritmo de una música que no eligieron. La verdadera independencia intelectual requiere algo que aterroriza a la mayoría: la disposición a estar equivocado, a cuestionar tus propias creencias más profundas, a admitir que lo que pensabas que era verdad podría ser mentira, a soltar ideas que has defendido durante años porque nueva información las contradice. Pero el ego se resiste. Hemos invertido tanto en nuestras creencias que abandonarlas se siente como morir. Por eso la mayoría prefiere vivir en la ilusión cómoda de sus certezas que explorar el territorio incierto de la duda. Y la sociedad premia esta rigidez intelectual. Te dicen que cambiar de opinión es ser inconsistente, que dudar es ser débil, que cuestionar es ser problemático. Te enseñan a escoger tu tribu temprano y defenderla ciegamente. Porque un sistema basado en el control necesita personas predecibles, necesita que pienses dentro de los parámetros permitidos, necesita que tu rebeldía sea performativa, pero no genuina. Pueden tolerar que cambies de una ideología aprobada a otra, pero no pueden tolerar que rechaces el sistema ideológico completo. Aquí está la prueba de fuego. Puedes articular con precisión los argumentos más fuertes de quienes piensan distinto a ti. Puedes encontrar valor en ideas que contradicen las tuyas. Puedes admitir cuando no sabes algo en lugar de inventar una respuesta. Si no puedes hacer esto, entonces no eres un pensador independiente, eres un propagandista de tus propias creencias. No estás buscando la verdad, estás defendiendo tu territorio. Y eso no es libertad intelectual, es tribalismo disfrazado de pensamiento. La liberación intelectual comienza cuando te das cuenta de que no tienes que tener una opinión sobre todo, que está bien decir no sé, que es mejor reconocer tu ignorancia que fingir certeza, que puedes sostener ideas contradictorias simultáneamente mientras investigas cuál es más precisa, que tu identidad no tiene que estar atada a tus creencias, que puedes cambiar de opinión sin cambiar de esencia. Esta flexibilidad mental es lo que separa al libre del esclavo ideológico. Y entonces descubres algo liberador. Cuando dejas de necesitar que tus creencias sean correctas, cuando dejas de invertir tu ego en tus ideas, puedes finalmente buscar la verdad sin miedo. Puedes explorar territorios intelectuales prohibidos. Puedes hacer preguntas incómodas. Puedes llegar a conclusiones que no son populares. Porque ya no te importa la aprobación tribal, solo te importa acercarte a la verdad. Y esa libertad para pensar sin restricciones, para seguir la lógica donde quiera que te lleve, sin importar cuán políticamente incorrecto sea el destino,
Eso es poder real. Ese es el tipo de libertad que los sistemas temen, porque no pueden controlarlo. Existe una forma de dependencia que pocas personas reconocen, pero que controla sus vidas completamente. La dependencia del futuro imaginado. Viven en un presente miserable, justificándolo con un futuro mejor que nunca llega. Cuando me gradúe, seré feliz. Cuando consiga ese trabajo, todo cambiará. Cuando tenga dinero, podré vivir como quiero. Y así pasan décadas esperando un momento mágico que permanece siempre en el horizonte, siempre fuera de alcance, mientras su presente se desangra en sacrificios que supuestamente valdrán la pena. Esta es quizás la estafa más grande que te han vendido, que debes sufrir ahora para disfrutar después. Que debes sacrificar tu juventud estudiando cosas que odias, tus mejores años trabajando en algo que te destruye, tu vitalidad acumulando dinero que gastarás cuando ya estés demasiado viejo para disfrutarlo. Te han convencido de que la vida es una ecuación donde el sufrimiento presente se convierte automáticamente en felicidad futura. Pero es mentira. El sufrimiento presente solo garantiza sufrimiento. Punto. Si odias tu vida hoy, es casi seguro que la odiarás mañana, solo que con más resentimiento acumulado. La trampa es que siempre hay una nueva meta que perseguir. Consigues el título y ahora necesitas el trabajo. Consigues el trabajo y ahora necesitas el ascenso. Consigues el ascenso y ahora necesitas más dinero. Consigues más dinero y ahora necesitas más estatus. Es una carrera sin final, donde la línea de meta se mueve cada vez que te acercas. Y mientras corres exhausto persiguiendo esa zanahoria que cuelga frente a ti, tu vida transcurre sin que te des cuenta. Los años pasan, tu juventud se evapora, tus sueños se marchitan, y un día despiertas viejo preguntándote dónde se fue todo. La verdadera libertad no está en lograr todas tus metas futuras, está en dejar de necesitar que el futuro sea diferente para poder ser feliz ahora. Está en construir una vida que disfrutes en el presente, no una que toleres esperando que mejore. Porque aquí está la verdad. Si no puedes encontrar satisfacción en lo que haces hoy, no la encontrarás cuando tengas más dinero, más éxito, más reconocimiento. Solo serás una persona miserable con más recursos para decorar su miseria. Observa a los que finalmente lo logran, los que alcanzan ese éxito que persiguieron durante décadas. ¿Son felices? La mayoría no. Porque descubren demasiado tarde que el problema nunca fue su situación externa, era su relación con la vida misma. Pasaron tanto tiempo posponiendo su felicidad que olvidaron cómo ser felices. Desarrollaron tal hábito de insatisfacción que aunque consigan todo lo que querían, encuentran nuevas razones para estar miserables. Este es el punto crucial. La libertad no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes. Es la capacidad de encontrar plenitud en el momento presente sin necesitar que las circunstancias sean perfectas. No es conformismo, no es mediocridad, no es abandonar la ambición. Es desarrollar la habilidad de estar completo incluso mientras persigues más. Es poder disfrutar el camino sin estar obsesionado con el destino. Porque la realidad es que pasarás mucho más tiempo en el camino que en cualquier destino. Entonces, más te vale aprender a disfrutarlo. Y aquí viene la paradoja. Cuando dejas de necesitar desesperadamente el éxito, te vuelves más efectivo en conseguirlo. Porque actúas desde la abundancia en lugar del miedo, desde la confianza en lugar de la desesperación. Tu energía cambia. Ya no persigues cosas para llenar un vacío, las persigues porque te expanden. Ya no trabajas desde el miedo a no tener suficiente, trabajas desde el amor por lo que haces. Y esa energía es magnética, atrae oportunidades, atrae personas, atrae recursos. Pero no puedes falsificarla, no puedes fingir esa paz interior.
Tienes que cultivarla genuinamente, soltando tu dependencia del futuro imaginado. La pregunta que debes hacerte es esta: si nada de lo que esperas en el futuro llegara nunca, ¿tu vida actual valdría la pena? Si la respuesta es no, entonces estás viviendo mal. Estás apostando todo a una posibilidad incierta mientras desperdicias la única certeza que tienes, este momento. Y ese es el mayor desperdicio de una vida. No morir joven, no fracasar en tus metas, sino llegar al final y darte cuenta de que nunca realmente viviste, porque siempre estuviste esperando el momento correcto para empezar. La dependencia de la aprobación social es el veneno que mata lentamente tu autenticidad. Desde niño te enseñaron que ser aceptado era más importante que ser tú mismo, que encajar era seguridad, que destacar era peligro. Te mostraron qué le pasaba a los diferentes, a los raros, a los que no seguían las reglas. Te enseñaron a temer el rechazo más que a la pérdida de tu esencia. Y así aprendiste a usar máscaras, a modificar tu comportamiento según el público, a esconder tus verdaderas opiniones, deseos, pensamientos. Te convertiste en un camaleón social, tan adaptable que olvidaste tu color original. Y ahora vives en constante performance. En el trabajo proyectas una imagen, con tu familia otra, con tus amigos otra más. Tienes tantas versiones de ti mismo que ya no sabes cuál es la real. Gastas energía inmensa manteniendo todas estas fachadas, asegurándote de que nadie vea detrás de la cortina. Y lo más trágico es que incluso cuando te miras al espejo en soledad, ya no reconoces al extraño que te devuelve la mirada. Porque has pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperan que olvidaste quién eres cuando nadie está mirando. La ironía es que mientras te destruyes tratando de caerle bien a todos, terminas sin caerle genuinamente a nadie. Porque la gente respeta la autenticidad, aunque no estén de acuerdo con ella. Respetan al que tiene el coraje de ser él mismo, aunque sea diferente, aunque sea controversial, aunque sea incómodo. Lo que no respetan es al que no tiene columna vertebral, al que cambia sus opiniones según el clima social, al que dice lo que creen que quieres escuchar. Ese no genera respeto, genera desprecio disfrazado de educación. Y aquí está el secreto que te liberará. A la mayoría de la gente no le importas tanto como crees. Están demasiado ocupados preocupándose por lo que otros piensan de ellos como para pensar mucho en ti. Ese juicio social que tanto temes es en su mayoría imaginario, una proyección de tu propia inseguridad. La mayoría de las personas que piensas que te están juzgando están demasiado absortas en sus propias ansiedades para invertir energía real en criticarte. Y los pocos que realmente te critican, esos dicen más sobre ellos que sobre ti. Gente miserable, buscando sentirse mejor rebajando a otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigues dándole tanto poder a la opinión de gente que probablemente ni piensa en ti? ¿Por qué sigues modificando tu vida para impresionar a personas que no invertirían un segundo en ayudarte si realmente lo necesitaras? Es absurdo cuando lo pones en perspectiva. Estás sacrificando tu autenticidad, tu paz mental, tu libertad, por la aprobación imaginaria de personas que en el fondo son tan inseguras como tú. Es como vender tu alma por dinero falso. La liberación viene cuando entiendes que ser odiado por ser tú mismo es infinitamente mejor que ser amado por ser quien no eres. Porque el amor basado en una mentira no es amor, es una transacción. Y eventualmente te agotarás de mantener la farsa. Eventualmente el peso de la máscara se volverá insoportable. Y cuando finalmente te quites esa máscara, descubrirás que la gente que te amaba desaparece, porque nunca te amaron a ti. Amaron la versión falsa que presentabas. Y eso duele, pero es necesario, porque solo entonces puedes comenzar a construir relaciones genuinas basadas en tu verdad. Y sí, perderás gente,
Perderás a quienes se beneficiaban de tu conformismo. Perderás a quienes te querían sumiso. Perderás a quienes necesitaban tu falsedad para sentirse cómodos con la suya. Pero esa pérdida es ganancia, porque estás haciendo espacio para las personas correctas, para aquellos que te apreciarán por quien realmente eres. Y esas relaciones, aunque sean pocas, valdrán más que 1000 relaciones superficiales basadas en mentiras mutuamente acordadas. La calidad supera la cantidad cuando se trata de conexiones humanas genuinas. La libertad social no significa ser grosero, arrogante o innecesariamente ofensivo. Significa tener el coraje de ser honesto, de expresar tus verdaderas opiniones con respeto pero sin disculpas, de vivir según tus valores aunque sean impopulares, de rechazar invitaciones a cosas que no quieres hacer, de decir no sin sentir culpa, de existir en el mundo como tu verdadero yo sin estar constantemente calculando cómo serás percibido. Eso es libertad. Y una vez que la pruebas, nunca querrás volver a la prisión de la aprobación social. Hay una dependencia que la cultura moderna promueve con ferocidad, la dependencia del entretenimiento. Te han condicionado a no poder estar solo con tus pensamientos ni por 5 minutos. Necesitas constante estimulación externa, series, redes sociales, videojuegos, música, cualquier cosa que llene el silencio, porque en ese silencio habitan las preguntas incómodas que has estado evitando. En ese silencio vive la verdad sobre tu vida que prefieres no enfrentar. Entonces te mantienes perpetuamente distraído, consumiendo contenido interminable, anestesiando tu conciencia con dopamina digital. Y las corporaciones lo saben. Han estudiado cómo hackear tu sistema de recompensa cerebral. Saben exactamente qué botones presionar para mantenerte enganchado. Cada notificación, cada like, cada siguiente episodio automático, todo está diseñado para mantenerte consumiendo. No eres su cliente, eres su producto. Tu atención es lo que venden. Tu tiempo es lo que monetizan. Y tú, voluntariamente, les entregas lo más valioso que tienes, tu vida, medida en horas y días que nunca recuperarás. Piénsalo, ¿cuántas horas has perdido scrolleando sin propósito? ¿Cuántos días se han evaporado en series que olvidarás en semanas? ¿Cuántos años has gastado consumiendo la vida de otros en lugar de construir la tuya? Y lo más triste es que lo sabes. Sabes que estás desperdiciando tu tiempo. Sientes ese vacío después de horas de consumo digital. Pero vuelves una y otra vez, porque la adicción es más fuerte que tu voluntad, porque la incomodidad de enfrentar tu vida real es mayor que el vacío del entretenimiento. Esta es otra forma de esclavitud porque limita tu potencial severamente. Cada hora que pasas consumiendo es una hora que no pasas creando. Cada día que desperdicias en distracciones es un día que no inviertes en tus habilidades, en tu crecimiento, en tus metas. Y el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Puedes recuperar dinero perdido, puedes reconstruir relaciones rotas, pero no puedes recuperar tiempo. Una vez que se fue para siempre. Y tú lo estás regalando a cambio de entretenimiento temporal que no aporta valor duradero a tu vida. La dependencia del entretenimiento es particularmente insidiosa porque se disfraza de inofensiva. Solo estoy relajándome, te dices. Me lo merezco después de trabajar. Y sí, mereces descanso. Pero hay una diferencia entre descanso intencional y escapismo compulsivo. El primero te restaura, te energiza, te prepara para crear. El segundo te drena, te adormece, te mantiene en un ciclo de pasividad. Uno es medicina, el otro es veneno que sabe bien mientras te mata lentamente. Intenta esto como experimento. Pasa un día completo sin consumir entretenimiento digital, sin redes sociales, sin series, sin videojuegos, sin YouTube. Solo tú con tus pensamientos.
con un libro quizás, con la naturaleza, con conversaciones reales. Observa qué sucede. La mayoría experimentará algo parecido a síntomas de abstinencia, ansiedad, inquietud, aburrimiento intenso, porque se han vuelto adictos a la estimulación constante, han perdido la capacidad de existir cómodamente en su propia mente. Y esa pérdida es devastadora porque tu mente debería ser tu santuario, no tu prisión. La liberación de esta dependencia no significa volverse una seta que rechaza todo placer. Significa recuperar el control. Significa que tú decides cuándo y cuánto consumes, no que el algoritmo decida por ti. Significa disfrutar del entretenimiento conscientemente sin que te consuma. Significa poder apagar el teléfono sin ansiedad. Significa poder sentarte en silencio sin incomodidad. Significa estar presente en tu vida en lugar de perpetuamente escapando de ella. Y cuando logras esto, cuando recuperas tu atención y tu tiempo, es como despertar de un sueño. Súbitamente tienes recursos que no sabías que tenías para construir la vida que realmente quieres. La dependencia de las sustancias y los vicios es la manifestación más obvia de la esclavitud, pero también la más engañosa porque se presenta como libertad. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, dice el adicto mientras su cuerpo lo obliga a repetir comportamientos que odia. Solo lo hago porque quiero. Miente mientras siente el impulso incontrolable que no puede resistir. La adicción es la forma más perfecta de esclavitud porque el esclavo defiende apasionadamente su derecho a permanecer encadenado. No importa si es alcohol, drogas, comida, pornografía o cualquier otro comportamiento compulsivo. El patrón es el mismo. Lo que comenzó como elección se convierte en necesidad. Lo que prometía placer ahora solo alivia temporalmente el malestar. Estás atrapado en un ciclo donde consumes no para sentirte bien, sino para dejar de sentirte mal. Y cada vez necesitas más para lograr menos efecto. Es una carrera hacia abajo donde el piso sigue descendiendo y tú sigues cayendo, convenciéndote de que estás en control. La sociedad te miente sobre esto constantemente. Te venden alcohol como sofisticación, como celebración, como relajación. Te venden pornografía como liberación sexual. Te venden comida procesada como confort. Te venden adicción al trabajo como ambición. Han normalizado tanto estos comportamientos destructivos que cuestionarlos te hace parecer extremista. Pero la verdad es que cada uno de estos vicios está diseñado para mantenerte débil, para drenar tu energía, para limitar tu potencial, porque gente fuerte, lúcida y con autocontrol es peligrosa para un sistema que depende de mantener a las masas adormecidas. Y aquí está la parte que duele. Probablemente sabes exactamente cuál es tu vicio. ¿Sabes qué comportamiento está saboteando tu vida? Lo has intentado dejar múltiples veces. Has hecho promesas, has establecido reglas, has negociado contigo mismo. Esta es la última vez, te dices, sabiendo que es mentira incluso mientras lo pronuncias. Porque el problema no es la falta de información, es la falta de voluntad. Sabes lo que necesitas hacer, simplemente no estás dispuesto a pagar el precio de hacerlo. Ese precio es la incomodidad. Es sentir las emociones que has estado anestesiando. Es enfrentar los problemas que has estado evitando. Es existir en tu propia piel sin el escape químico o conductual al que te has acostumbrado. Y eso aterra. Por eso vuelves al vicio. No porque lo disfrutes realmente, sino porque es más familiar que la alternativa. El diablo que conoces parece más seguro que el territorio desconocido de la sobriedad, de la lucidez, de la presencia completa en tu vida. Pero cada día que permaneces en esa esclavitud, pierdes más de ti mismo. Tu potencial se erosiona, tu salud se deteriora, tus relaciones sufren, tu carrera se estanca,
todo porque no puedes controlar un impulso, todo porque eres esclavo de una sustancia o un comportamiento que te controla más de lo que tú lo controlas. Y lo más trágico es que cuando finalmente tocas fondo, cuando pierdes lo suficiente, miras atrás y te das cuenta de cuántos años desperdiciaste siendo controlado por algo que inicialmente creíste que controlabas tú. La libertad de los vicios no llega con moderación, llega con eliminación completa. Porque no puedes negociar con una adicción. No puedes tener solo un poco de algo que tiene el poder de destruirte. Esa es la mentira reconfortante que el adicto se dice para no tener que renunciar completamente. Pero la verdad es que para algunas personas, ciertas sustancias o comportamientos no pueden ser consumidos casualmente. O las dominas completamente eliminándolas, o ellas te dominan a ti permitiéndolas. No hay término medio. Y cuanto antes aceptes esa realidad, antes podrás comenzar tu verdadera liberación. Hay una forma de dependencia que raramente se discute, pero que controla a millones: la dependencia del sufrimiento. Sí, leíste bien. Hay personas adictas a su propio dolor porque se ha convertido en su identidad. Su trauma es su tarjeta de presentación. Sus problemas son su fuente de atención. Su victimización es su poder. Han construido toda su personalidad alrededor de sus heridas y ahora, inconscientemente, sabotean cualquier progreso, porque sanar significaría perder quienes son. Observa cómo algunas personas coleccionan tragedias. Siempre tienen un nuevo drama, un nuevo problema, una nueva razón por la cual la vida es injusta con ellos. Y si prestas atención, notarás un patrón. Cada vez que están cerca de mejorar su situación, de alguna manera encuentran una forma de autosabotearse. No es mala suerte, es autodestrucción inconsciente. Porque han recibido tanta atención, tanta compasión, tanto poder de su posición de víctima, que soltarla sería como morir. Sin su sufrimiento, ¿quiénes serían? ¿Qué tendrían para hablar? ¿Cómo obtendrían la validación que necesitan? Esta mentalidad de víctima es quizás la más peligrosa de todas las formas de dependencia, porque se disfraza de vulnerabilidad, de honestidad, de autenticidad. Y la sociedad moderna la recompensa. Te dan plataformas para compartir tu trauma. Te aplauden por tu valentía al hablar de tu dolor. Te ofrecen simpatía infinita. Y todo esto refuerza el comportamiento, hace que permanecer en el sufrimiento sea más atractivo que salir de él. Porque salir significaría perder toda esa atención, toda esa validación, todo ese poder social que viene de ser visto como víctima. Pero aquí está la verdad brutal. Nadie puede salvarte excepto tú. Toda la terapia del mundo, todo el apoyo de amigos, toda la compasión de extraños, nada de eso importa si tú no decides salvarte a ti mismo. Y salvarte requiere soltar la narrativa de víctima. Requiere aceptar que sí, cosas malas te pasaron, pero tú decides qué haces con eso. Puedes usarlo como excusa para permanecer estancado o como combustible para crecer. Puedes definirte por tus heridas o por cómo las superaste. La elección es tuya, pero es una elección que debes hacer conscientemente. Y esta elección aterra porque implica responsabilidad total. Mientras eres víctima, no tienes que hacerte responsable de tu vida. Puedes culpar a tus padres, a tu ex, a la sociedad, al sistema, a quien sea. Pero cuando sueltas esa narrativa, cuando aceptas que eres responsable de tu vida actual, sin importar cómo empezó, entonces el peso completo cae sobre tus hombros. Y es pesado. Tan pesado que muchos prefieren permanecer en la cómoda impotencia de la victimización que asumir el poder aterrador de la responsabilidad total. Pero ese poder es lo que te libera. Porque si aceptas que todo en tu vida es tu responsabilidad, entonces también aceptas que tienes el poder de cambiarlo.
Ya no eres un objeto al que le pasan cosas, eres un agente que hace que las cosas pasen. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a crearla. Y sí, eso significa que no puedes seguir culpando a otros por tus problemas. Significa que tienes que hacer el trabajo duro de sanar, de crecer, de cambiar. Pero también significa que recuperas tu poder. Y el poder real, no el poder performativo de la victimización, ese es el fundamento de la libertad. La pregunta que debes hacerte honestamente es esta: ¿realmente quieres mejorar o secretamente disfrutas del estatus que te da tu sufrimiento? ¿Estás genuinamente trabajando en sanar o estás performando la sanación mientras saboteas cualquier progreso real? ¿Quieres soluciones o quieres validación para tus problemas? La respuesta honesta a estas preguntas determinará si alguna vez serás libre o si pasarás tu vida como prisionero de tu propia narrativa de víctima, recibiendo simpatía pero nunca respeto, siendo compadecido pero nunca admirado, existiendo pero nunca realmente viviendo. Al final, todas las formas de dependencia que hemos explorado convergen en una verdad fundamental. La libertad no es un estado que alcanzas, es una práctica que mantienes. Es una serie de decisiones diarias, de batallas pequeñas, de elecciones conscientes entre comodidad y crecimiento. Cada día te despiertas y decides: ¿seré esclavo hoy o seré libre? Y esa decisión se repite en cada interacción, en cada pensamiento, en cada acción. La libertad verdadera es incómoda porque requiere que constantemente sueltes lo familiar. Requiere que mueras repetidamente a versiones viejas de ti mismo para renacer en versiones más evolucionadas. Requiere que enfrentes tus miedos en lugar de evitarlos. Requiere que aceptes incertidumbre en lugar de buscar falsas seguridades. Requiere que estés dispuesto a estar solo en lugar de acompañado en falsedad. Requiere coraje, no una vez, sino constantemente. Y aquí está lo que nadie te dice: la libertad es solitaria, porque la mayoría de las personas prefieren sus cadenas cómodas. Preferirán criticarte, minimizarte, intentar arrastrarte de vuelta a su nivel, porque tu libertad les recuerda su prisión. Tu crecimiento expone su estancamiento, tu coraje resalta su cobardía, y en lugar de usarte como inspiración, te usarán como amenaza. Por eso el camino de la libertad se recorre en gran parte solo, al menos hasta que encuentres a los pocos que también han elegido caminar fuera de la prisión colectiva. Pero esa soledad no es vacía, es rica, es pacífica, es poderosa. Porque cuando te liberas de la necesidad de aprobación, de validación, de compañía constante, descubres que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Descubres que tu propia compañía es suficiente, que tus propios pensamientos son interesantes, que tu propia visión es clara. Y desde ese lugar de totalidad interna puedes conectar con otros genuinamente, no desde necesidad, sino desde abundancia. La libertad tampoco significa que no sentirás dolor. Al contrario, sentirás más porque estarás presente para todo. No tendrás las anestesias de los vicios, las distracciones del entretenimiento, las comodidades de la negación. Sentirás la vida completamente, con toda su belleza y su brutalidad. Pero ese dolor será limpio, no estará mezclado con resentimiento, con victimización, con autocompasión. Será simplemente la experiencia humana de estar vivo. Y aprenderás que puedes sostener ese dolor sin que te destruya, que eres más fuerte de lo que creías. Y entonces viene el momento más profundo de todos. Te das cuenta de que la libertad no es ausencia de límites, es la elección consciente de tus propios límites. No es hacer lo que quieras cuando quieras, es tener la disciplina de hacer lo que es mejor para tu visión de largo plazo, incluso cuando no quieres. La libertad, paradójicamente, requiere estructura autoimpuesta.
Requiere principios que eliges voluntariamente y mantienes rigurosamente. Porque sin esa estructura interna, la libertad se convierte en caos, en impulsividad, en ser esclavo de cada capricho temporal. Los verdaderamente libres son aquellos que han construido una arquitectura interna tan sólida que no necesitan estructuras externas para funcionar. Han internalizado sus valores, han definido sus principios, han clarificado su visión y operan desde ese marco interno sin importar lo que el mundo externo haga. Son como islas de estabilidad en un océano de caos. No son arrastrados por cada ola de opinión popular, cada moda social, cada crisis temporal. Están anclados en algo más profundo, algo que eligieron conscientemente. Y esta es mi advertencia final. El camino de la libertad es el más difícil que puedes elegir. Sería más fácil permanecer esclavo. Sería más cómodo seguir dependiendo. Sería menos aterrador permanecer en la prisión familiar que aventurarte al territorio desconocido de la independencia total. Pero si tienes aunque sea una chispa de grandeza en ti, si hay algo dentro que se rebela contra las cadenas, si sientes ese llamado hacia algo más grande que tu actual existencia, entonces no tienes opción real. Debes perseguir tu libertad o morir lentamente en tu prisión, y ambos lo sabes. La libertad se gana en las batallas pequeñas, en decir no cuando quieres decir sí por complacer, en hacer lo difícil cuando lo fácil está disponible, en elegir el crecimiento sobre la comodidad repetidamente, en mantener tus estándares cuando sería conveniente bajarlos, en caminar solo cuando sería más fácil seguir a la manada. En cada una de estas decisiones pequeñas estás votando por el tipo de persona que te convertirás. Y eventualmente, suficientes votos en la dirección correcta te transforman en alguien genuinamente libre. Alguien que no puede ser controlado, manipulado o esclavizado, porque ya no depende de nada ni nadie para su existencia esencial. Ese es el destino que te espera si tienes el coraje de reclamarlo. La pregunta es, ¿lo tienes?